Bueno, después de todo lo que habló Jorge, difícil me la dejas. Muchas gracias por la invitación y la confianza en lo que uno les puede contar y también un honor estar con Adriana y con Jorge. Eh, Algunas cosas comparto con Jorge, a pesar de que mis hijas tienen 12 años, me dicen absolutamente todo lo mismo que los tuyos de 20. Así que hay como una brecha ahí que nos salteamos o se saltearon ellos algunos escalones. Eh, Les quiero hacer una pregunta. ¿Vinieron, son todos de la provincia de Buenos Aires, vinieron del interior? ¿Me pueden decir de dónde han venido, por ejemplo? Todo provincia de Buenos Aires. La ciudad más lejos, Pigüé. Bueno, no sé si desde que llegaron vieron los diarios y los leyeron por online o, o en papel. Hoy miraba las tapas de los diarios de Buenos Aires antes de venir para acá. Eh, Obviamente no hay ningún título que tenga que ver con un municipio. Y pensaba que en la agenda de los periodistas nacionales, les tengo una mala noticia, los temas municipales importan poco. Excepto, creo que van a coincidir conmigo, si hay algún escándalo, si un intendente se pelea con su gobernador o con el presidente de la nación, o si hay alguna tragedia o alguna desgracia en su municipio. Cuando hace 10 años empecé a trabajar en el diario El Cronista Comercial, me convocaron por ser un diario de economía y de negocios, un diario donde los escándalos, digamos, no eran noticias. Me convocaron para hacer una sección diaria que se llamaba Cronista País. Y justamente la idea era reflejar información que tuviera que ver con las noticias de los municipios o de las provincias, con la idea de que un diario de perfil económico o comercial podía informar a un lector, por ejemplo, de Buenos Aires o de otro lugar del mundo que quisiera invertir en una ciudad y de pronto yo contarle en mi sección sobre excepciones impositivas en un municipio, sobre un nuevo polo industrial y demás. Por necesidad de la redacción pasé pronto a la sección política y toda la garra que le ponía desde mis ganas personales a la sección no la heredó nadie. Y también porque creo que a pocos periodistas en la redacción le interesaban los temas municipales. Creo que quizás a mí sí me importaban y en esto escuchaba atentamente a Jorge, porque yo no soy de la ciudad de Buenos Aires. No soy porteña, aunque cuando vuelvo a mi provincia me digan que ya no me como tanto las heces. Soy rionegrina, de una ciudad de 30.000 habitantes, y siempre tuve una mirada quizás más federal. Entonces, mi agenda como periodista, probablemente por mi historia personal, por esa independencia que no tenemos, sea distinta a la de muchos otros periodistas. Por ejemplo, cuando estaba en la redacción del diario La Prensa, cubrí una de las campañas presidenciales que me tocó cubrir, fue la de Horacio Massachesi, que en ese momento era gobernador de Río Negro. Para los periodistas de Buenos Aires que marcaban agenda, Massachesi era el Robin Hood que se había quedado con fondos nacionales que eran llevados al Banco de Río Negro y se los había quedado para pagar sueldos. Pero en mi agenda o en mi no independencia pesa más, y probablemente le pase a los intendentes con sus vecinos, a mí me pesa más la mirada de mi hermana, que hoy es abogada y antes fue maestra en Río Negro, mi mamá, que fue maestra en Río Negro, mi papá, que era bancario, o de cualquiera de mis vecinos que mientras Massachesi hacía campaña nacional no cobraban el sueldo. Llevaban 4 meses de atraso y en los medios nacionales se hablaba de lo maravilloso que era Robin Hood. Y yo, que no tenía una predisposición hacia él política, pero que tenía información, porque cada vez que llamaba a Río Negro me contaban que hacía 4 meses que no pagaban los sueldos, y porque además uno de los primeros diarios que leo todos los días es el Río Negro, porque me crié con el Río Negro en la ventana de mi casa y con mi mamá y mi papá leyéndolo, y lo siguen leyendo en papel. Entonces yo en el diario La Prensa publicaba información que tenía que ver con la realidad de lo que era Massachesi. Entonces había una realidad que era la de los medios nacionales, otra era la que contaba yo,
Y me pasó estar cubriendo, él hizo campaña arriba de trenes, y que estar entre varios periodistas y que dijera todos pueden preguntar menos vos. Yo me la banqué, a veces soy medio miedosa, pero en algunos momentos límite me parece que he tenido cierto coraje. Y en ese que éramos 5 en un tren en la línea sur de Río Negro, a mí no, digamos, no me hizo cosquillas que no me dejara preguntar. Ahora me lo cruzo y tenemos buena relación y demás, pero un poco lo que decía Adriana, a los políticos nunca les gusta que los muestren como son. Todos quieren salir como en Instagram, ¿no? Nadie es tan lindo como en Instagram, ni tan malo como en los foros, en las respuestas en las notas, ¿no? Yo a veces ni las leo para que no me contaminen. Pero digo, en los medios nacionales no es agenda, no son agenda los temas municipales. De todos modos, la buena noticia es que quizás habría que preguntarse si a ustedes les sirve o para qué estar en los medios nacionales, ¿no? A veces puede ser que sí y a veces puede ser que no. Yo veo una sección que edito y escribo y produzco desde la foto hasta lo que ven en Home, es Círculo Rojo en Infobae, es una de las secciones más leídas. Y a veces publico muchas cosas que tienen que ver con los municipios, por esto que les decía, por mi propia impronta, también porque es una sección diaria que necesita mínimo 4 noticias. Entonces tengo que remar, y remar hace que mire los Instagram de todo el mundo, los Twitter, los diarios del interior y demás. También es acotada la información que publico porque tiene un perfil la sección, ¿no? Pero entonces, gracias a esa sección me he enterado de cosas antes que otros periodistas nacionales y que tienen que ver con intendentes que hacen cosas que a veces para nosotros en Buenos Aires puede ser una nota color y quizás para una ciudad es una gran noticia, ¿no? Pero también las grandes noticias y las buenas noticias es difícil que se instalen en los medios, excepto que tengan una cuestión emocional muy fuerte, que tengan alguna epopeya digna de contar en los medios nacionales. Algo que creo que suele decir Adriana es esta cosa: nosotros vivimos como sobreinformados, ¿no? Estamos en un mar de información donde yo a veces pregunto, por ejemplo, ocurrió hace varios meses, pero ¿alguien recuerda el episodio de la palmera en la Casa Rosada? Sí. ¿Alguien sabe dónde lo leyó? No. ¿Alguien recuerda quién lo escribió? No. Esta pregunta la hago siempre porque fue uno de mis grandes logros en la sección Círculo Rojo. Decía Jorge que me envidia por esto de escribir desde mi casa. Esto no significa que trabaje menos, sino que trabajo más. En el diario El Cronista manejaba 3 secciones: política, internacionales y opinión. Trabajaba muchísimas horas en la redacción y en mis tiempos libres iba a ver gente, iba a ver a mis fuentes. Una de las razones, me preguntan siempre por qué dejé tanto poder y me fui a Infobae. Una es porque me ahorré unos pasos en el salto tecnológico, porque cuando pasé del Cronista hace un año y un poquito más, y 2 meses, a Infobae, en el Cronista estábamos empezando la reconversión del papel a que se unificaran las redacciones y trabajáramos todos para la web, y entré a un diario, a Infobae, donde no hay papel directamente, no tenemos el lastre del papel, con lo cual fue un poco un shock porque tenés una información y la tenés que dar ya, y es un poco estresante al principio hasta que te cambias, y también aguantarte de no darla en tu Twitter y ponerla en un medio, ¿no? Pero una de las razones por las que me pasé es por este salto tecnológico que ya estaba hecho, el impacto que tiene la información, y además porque lo que gané no solamente fue estar más en mi casa, sino que estoy más donde está la noticia. Ayer estuve todo el día en Ferro, si les cuento todo lo romántico que te puedes imaginar, terminé sentada escribiendo la crónica de Dilma, sentada en el piso con un dolor de espalda tremendo, no andaba wifi, que es lo peor que nos puede pasar,
así que terminé escribiendo en un blog de notas en el celular y aún así lo mandé. Y lo que pasó con La Palmera es que empecé a ir a ver más fuentes. Y esto, para resumirles lo que creo que es el rol del periodista y lo que también la gente que haga prensa tiene que tener en cuenta, hay cosas básicas que siguen teniendo el mismo valor de siempre. La información o la noticia, un buen título, sigue siendo un buen título, una primicia sigue siendo una primicia y un texto bien escrito sigue siéndolo en cualquier formato. En Infobae se pasó de la batalla de ser los primeros a vayamos ahora por el contenido. Y también después de este enfrentamiento que hubo entre empresas periodísticas y medios y políticos y demás, a volver a que lo que sea lo más parecido a la verdad para nosotros los periodistas sea la vedette. Por lo menos en mi caso vengo dando desde que arranqué en el periodismo una batalla quizás idealista sobre mostrar las cosas lo más parecido a lo que son, menos Instagram, menos Twitter, menos la basura de los foros y de las fake news y demás. No estaré en el pico máximo de rating, pero les puedo asegurar que la calidad sigue siendo de lo más leído. Y para cerrar, esto de volver a buscar la información allí donde se produce. La historia de La Palmera es que fui a un off the record con fuentes en el Ministerio del Interior y me paré en el patio de Las Palmeras a mirar, con la mirada de un niño que se pregunta cómo, cuándo, dónde y por qué. Y había unos vallados y le pregunto a un colega acreditado para qué eran los vallados y no sabía. Entonces le pregunto a un mozo qué pasaba y me dice, creo que están arreglando el jardín. Digo yo, es un datito de color para mi humilde sección Círculo Rojo, están arreglando el jardín, van a cambiar las plantas de la Casa Rosada. Y en eso mi colega me dice, no, espera, que me parece que hace un mes nos pasaron los datos de las compras que se hacen en la Casa Rosada y ahí estaba el valor de La Palmera. Era una información que todos los acreditados en la Casa Rosada tenían y el corralito lo veían todos los que entraban a la Casa Rosada. Con esto lo que les quiero decir, tanto para los que hacen prensa como para los que somos periodistas, es que volver a mirar y hacernos las mismas preguntas de siempre, como si fuéramos niños, para mí sigue siendo ese motor que me mueve a ser periodista. Lo único que no sé, el tema del cuándo, porque si pones cuándo en una nota online, a veces te queda vieja, aunque el cuándo sea ayer. Entonces a veces hay que buscar malabares para contarlo. Pero me parece que un poco malabaristas somos ustedes y nosotros para poder hacer un buen show. En mi caso, insisto, sin perder la calidad en el medio de ese show. Gracias.